Muy buenas, soy Orián y esto es La Maquila, el programa de música asturiana en Play Presta. Falábamos en el programa anterior, dedicado a LR, del mundo de la pandereta y del tipo de propuestas musicales y de debates que se abren con la emancipación del mundo de una concepción purista o únicamente enquilosada de la tradición. El grupo del que vamos a hablar hoy llévanos a una de las estalles que queremos proponer na Maquila, que es la estalla transfronteriza. Vamos para el país vecino, vamos para Galiza y vamos a falar de las Tanxugueiras, un grupo de pandereteiras que está dando mucho que falar entre los nuestros vecinos. Formado en el año 2016, este trío de pandereteres surge de la cultura de los seráns, que es el fenómeno hermano de las noches en danza que tenemos aquí en Asturias. Como parte de este cuestionamiento que esbozábamos en el capítulo anterior sobre el patriarcado a la hora de concebir las relaciones entre tradición y modernidad, una cultura expresiva asturiana pero también galega, este es uno de los grupos, junto con otras figuras pioneras anteriores como Mercedes Peón, que van a cuestionar determinadas maneras de concebir la evolución de las músicas tradicionales en un contexto de globalización y de modernidad. Una de las características fundamentales y que este grupo problematiza, igual que otros grupos de esta misma estalla, y es la triple subalternidad sufrida por los pandereteres en este contexto de modernidad. Una alteridad producida non solamente por el hecho de cantar en galego, non solamente por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho también de ser pandereteres. Como sabéis, como yo he conocido, la pandereta es un instrumento largamente denostado, tanto dentro de la modernidad asturiana como en el contexto estatal general. Asociado a la música de clases baixas y de poco valor, en general la pandereta fue pensado históricamente como un instrumento en el límite de lo que non é musical, en el límite de lo ruidoso. Estos proyectos musicales vienen a cuestionar esa idea según la cual los pandereteres son músicos de segunda y proponen una verdaxe a la música y a la evolución de la cultura yariega enraigonada distinta. La pieza que vos proponemos sentir güey y el videoclip, el single Midas, que xira al rollo de que relabora el mito del rey Midas, un rey que todo lo que tocaba convertía en oro, lo cual non acababa siendo de algo beneficioso para él, sino que acababa matándolo, pues si conviertes todo lo que toques en oro, non puedes comer y conviertes todo lo que más quieres en mineral, ¿no? Este videoclip plantea un abordaje de una estética bastante radical al problema de la triple subalternidad de las mujeres pandereteres galegues, pero también extensible a las asturianes. Frente a la posibilidad de un discurso de la victimización, el videoclip desendolca una narrativa según la cual el poder que ellos da a los pandereteres como herederes genuines de la tradición galega permite contrarrestar esas violencias por la vía de una resexualización que da la vuelta a algunos de los roles en los cuales estaban metidos. Una reelaboración bastante interesante del mito antiguo del rey Midas, un rey que tenía la cualidad de convertir en oro todo aquello que tocaba, lo cual ya era parte de la su salvación, pero a la vez y fundamentalmente de la su perdición. Este videoclip y este cantar fala desde una perspectiva de clase enraigonada en el mundo rural y desde una perspectiva femenina y feminista de esta historia. Como veréis, en el videoclip que sigue aparece un paisano que utiliza el oro para cubrir el su pellejo con algo de mucho valor. Ese valor que representaría el oro y la tradición, y son a la vez las voces de los pandereteres, que son las tanxugueiras, que aparecen después. En esta reelaboración del mito de Midas, como veréis, lo que ellos van a hacer va a ser dar la vuelta a esas dinámicas de poder que les oprimían para generar una escena y un planteamiento de resexualización que acaba objetivizando al opresor, non solamente non para dar la vuelta al estorne, sino para producir un encuentro sexual radical que interviene e interrumpe esas dinámicas de subalternización que les pandereteres y otras muchas mujeres atravesadas por esa doble, triple o cuádruple subalternidad viven en muchos lugares del mundo. Deseamos vos entonces con este videoclip de Midas que vos convidamos a sentir desde este xeito transfronterizo.